Hola, mi nombre es Macarena Gómez Delgado, soy directora de coros de niños, jóvenes y adultos en las ciudades de San José y de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de entrevistas de las Rondas Corales 2020 organizadas por ADICORA, la Asociación de Directores de Coros de la República Argentina, destinadas a conocer, mostrar y analizar todas las facetas de la actividad coral, infantil y juvenil de nuestro país. Hoy, en nuestra ronda repertorio titulada El cantar tiene sentido, entendimiento y razón, tenemos el placer de entrevistar a Ángel Derman. Ángel Derman es profesor nacional de música en flauta traversa, graduado en el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo, y profesor universitario en artes musicales, graduado en la Universidad Nacional de Arte. Es flautista, docente, compositor y arreglador vocal e instrumental. Es docente en la Escuela de Música Popular de Avellaneda desde 1993 y en la Escuela Municipal de Artes de Quilmes, Carlos Morel, desde el 2005. Como compositor realizó obras para coros de niños, muchas de ellas editadas, canciones sobre ritmos folclóricos y música instrumental sobre ritmos rioplatenses. Como flautista, arreglador y productor, ha participado en numerosas grabaciones propias y como invitado. Bueno, para mí es un placer tener al querido Ángel Derman aquí en nuestras rondas corales. Muy Bueno, bienvenido, Ángel. hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Muy, muy agradecido, muy emocionado también. Muchas gracias. Bueno, merecido, merecido. Los niños, nuestros niños aman tus canciones. Y eso Bueno, qué lo bueno. sabemos ¿Ves? fehacientemente. Qué bueno. Bueno, tengo la primera pregunta, Ángel. ¿Vos Sí, sí. fuiste un niño o un adolescente cantor? Niño cantor, no, porque, o sea, cantaba en mi casa como cualquiera, porque mi mamá me cantaba alguna canción. Recuerdo también mi papá que me cantaba, mi papá falleció cuando yo era muy chico, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, él era esloveno, ¿viste? Y recuerdo que algunas canciones me cantaba en esloveno, y yo las cantaba, pero de esto te digo, yo tendría, no sé, 6 años, 7 o 5, por ahí, ¿viste? O sea, tengo esos recuerdos del canto en mi hogar, digamos, ¿no? Y después sí, ya de adolescente sí, porque ya a los 11 a los 12 años, 13 empecé a tocar guitarra, viste, la típica, con alguna maestra, un profesor de barrio, una profesora que tenía muy buena, y ahí sí empezamos a cantar, digo empezamos porque éramos todo un grupo de amigos, viste, empezamos a cantar en ese momento canciones de Sui Generis, imagínate, viste, de aquella época, y bueno, ahí empecé a cantar, y a conectarme con el canto, justamente, un poco en forma intuitiva. Y ya cuando ya empecé el conservatorio, a los 18, 19 años, que había terminado el secundario, bueno, ahí entré a un coro de nuestro querido Ricardo Barrera, y ahí empecé con mi actividad ya más vinculada con lo coral. Y ahí aprendí mucho, por supuesto, con Ricardo. Y bueno, ahí también conocí a otros amigos, a Edgardo Palota, que también es director de coros ahora. Y ese fue así un poco el tránsito, digamos, de mi experiencia en la cuestión vocal, ¿no? Bien. ¿Y qué te lleva a componer música para las infancias? Lo que pasa es que un poco, es decir, hablando sobre el tema del repertorio, ¿no? Yo empecé a trabajar de muy, o sea, apenas empecé a estudiar, yo ya tenía conocimientos musicales, pero apenas empecé el conservatorio municipal primero. eh, bueno, empecé a trabajar en escuelas, empecé a trabajar en jardines de infantes, empecé a trabajar, que me invitó a colaborar con él, Edgardo Palota, que es todavía el director de coros de coro de niños del municipio de Berazategui, ¿no? Y bueno, en todas esas situaciones me encontraba con que un poco que no tenía mucho repertorio, iba sacando, imagínate que ahora todo el mundo consigue un repertorio, o sea, mucho más fácil acercarse a un repertorio porque buscas en internet, buscas en Google, buscas, o sea, tenés un poco más de acceso para decir, bueno, agarro este tema, lo adapto como puedo y voy
pero en aquel momento era un poco más difícil, entonces había a veces necesidad de componer, porque decía, necesito material, necesito una canción, por ejemplo, una vez trabajé, me acuerdo de unas primeras canciones que hice, que está en el librito, que está editado por GCC, que se llama Y la luna se asustó, que ahí estaba trabajando en una especie de mutual israelí, ¿viste? Daba clases como un taller de niños, y recuerdo que había como en una pared como un relieve así con la luna y el sol, ¿no? Era donde dábamos clase con los chicos. Y bueno, no sé, por alguna razón se me ocurrió hacer una canción con la luna y el sol, porque se dio la situación ahí en, digamos, del contexto, y necesitaba material. Y bueno, por ejemplo, así salió esa canción, ¿no es cierto? O sea, por necesidades, digamos. Y muchas de las canciones que compuse después y que fueron editadas, fueron también por necesidad. Por ejemplo, algunas fueron encargadas para un disco. Muchas de las que están editadas en el primer librillo del GCC fueron encargadas para un disco, que era un disco que acompañaba con canciones originales, un libro que se llama, ¿no? El calendario del jardín, que estaba destinado a maestras de jardín para actividades relacionadas con los actos, las fechas patrias. Entonces había que hacer todo un repertorio que tenga que ver con esas fechas y con esas actividades que estaban propuestas en el libro, pero que no sean literales, digamos, ¿no? O sea, que no hable literalmente del 25 de mayo o del Día de del Maestro, como es hoy. Entonces, bueno, ahí fue que se hicieron algunas canciones, y después muchas otras que no están editadas, pero que están dando vueltas o que estaban dando vueltas por ahí, fueron hechas también, allí en el ámbito del aula. Una vez estaba por ejemplo, en un aula de primaria, ¿no? En una escuela primaria, y habían hecho todo digamos, en la hora anterior los chicos con la maestra habían escrito un montón de palabras con CH, laucha, vincha, lancha, salchicha. Bueno, ahí al toque nos pusimos con los chicos, hicimos una canción. Con todas esas palabras, la laucha tenía una vincha, bueno, armamos una canción que después la cantaba siempre en la escuela y a los pibes les encantaba porque después la empecé a pasar por grado, y bueno, y digamos, el momento a veces te sugiere y te pide, por así decirlo, ¿no? Que uno tenga que resolver un repertorio, o tenga que armar un repertorio. Es como si vos armás un disco, un show, decís, me falta, también hicimos 5 temas, 7, me faltaría uno que tenga tal cuestión, o que tenga tal ritmo, o que hable de tal cosa. Me parece que sería bueno para equilibrar el repertorio, sea para un show, para un disco, para un ensayo. Viste que a vos te debe pasar, que pensás, o sea, tenés 2 o 3 temas y decís, necesito un tema, no sé, que tenga más movimiento, que no sea muy difícil, porque así los pibes se enganchan, y porque los otros que vengo haciendo son un poco difíciles, y bueno, para que se entusiasmen un poco. Entonces, por necesidad, si no encontrás nada, lo tenés que componer. A veces es eso, ¿no? Decís, bueno, a ver, invento algo, a ver qué pasa. Y yo eso siempre lo promuevo, ¿viste? Digamos, cuando hablo así con alumnos. La otra vez me invitaron también a dar una charla, un curso de todo un día para los profesores de música de acá de Quilmes, de toda la zona esta, de profesores de digamos, de provincia, ¿no? De las escuelas provinciales. Y bueno, el taller consistió todo el tiempo se armaron grupos en componer canciones, componerlas ahí en el momento, ¿eh? O sea, cada grupo se hicieron como, no sé, 15 canciones, que después se fueron haciendo durante el año, esas canciones en el aula, y a fin de año eligieron entre ellos 2 canciones, esas que compusieron entre todos esos grupos, y las hicieron en un evento, ¿viste? Las cantaron en un evento, con coros, o sea, con chicos de distintas escuelas cantando esas canciones. Y bueno, y eso ahí fue, digamos, la idea fue promover y animarse, ¿viste? Yo ahí daba recursos, bueno, de composición, en tiempo real, ¿no? O sea, a alguien se le ocurrió una frase o un gesto melódico, digamos, un primer verso, un segundo verso interesante, y bueno, eso te dispara, decir, bueno, esto me gustó, y eso te lleva o sea, ese primer verso, esa primera línea melódica, te lleva a otra cosa, ¿viste? Te lleva, si vos te dejas llevar, valga la redundancia, vas encontrando un camino ahí. Decís, esto funciona, bueno,
Y eso es algo que a mí me gusta, lo hago todo el tiempo, en realidad, por ahí en determinados contextos, ¿no? Pero a veces yo tengo también clases de práctica de conjunto, entonces, bueno, ahí tengo que no crear temas, pero sí tengo que adaptar temas y completamente distintos a lo que son los originales. O sea, adaptarse a la situación, buscar la manera de, si no está, hay que inventarlo, digamos. Eso es un poco, o si no está, o por lo menos si uno no lo encontró, capaz que está, pero uno no tiene a mano, por así decirlo, ¿no? Y bueno, uno lo inventa, y aparte es algo todavía mejor, en el sentido de que es algo que está hecho para ese momento, o sea, que tiene que ver con todo ese universo que te está pasando, digamos, a vos y al grupo con el que estás trabajando, ¿cierto? Qué Así que bueno, maravilla, ¿no? Que la música coral nazca de la experiencia en el aula y de las necesidades, ¿no? Que tienen los distintos chicos, de las distintas escuelas, de los distintos años, ¿no? claro, tal cual. Que es Sí, una sí, maravilla, digamos, que vos tengas esa capacidad, ¿no? De, bueno, decir, bueno, tengo estas voces, tantas voces de tal edad, voy a hacerles una sí, sí, canción a ellos con las claro. dificultades técnicas, ¿no? que necesitan. Sí, también puede ser que uno adapte una canción. Yo digo porque vos me preguntabas por la creación, ¿no? Pero también el mismo criterio sirve para adaptar una canción. Y bueno, por ahí te vino, Ese arreglo, esta sí. canción podría ser, y la adaptás, ¿viste? Le buscás la vuelta. Por ahí la primera no te sale, siempre que estás dispuesto en el ensayo a cambiar algo, ¿viste? Porque, es decir, vos lo llevás, si es una composición o algo que inventaste, bueno, y por ahí en el momento decís, esto me pasa que no está funcionando, bueno, ahí al toque resolvés algo, le cambiás a un giro melódico, bueno, sea lo que sea, ¿no? En el momento uno tiene que resolverlo. Pero, pero sí, yo creo que, y bueno, y eso queda después, ese material te queda, y después lo reciclás para otras situaciones, porque no es que quedó para ahí nada más, o sea, se va reciclando. Por ejemplo, las canciones esas que están editadas en el librito, ¿no? Del GCC, el ciclo ese, creo que son 9. O sea, yo ahí puse, bueno, supongo que todos los que lo han hecho lo han advertido porque está puesto. O sea, la línea melódica de la primera voz es la melodía principal. O sea, la canción se puede tocar, esa línea melódica con algún instrumento o no. Digo, la línea melódica es la canción. La segunda voz está hecha como un, digamos, podría no estar si uno quisiera, en el sentido de que la canción, o sea, lo principal de la canción, que es la línea melódica líder, o lead, que le dicen, está. O sea, vos o sea, llevas ese cuadernillo, no podés todavía hacer en el aula dos voces, porque, no sé, el grupo todavía recién lo conocés, ves que no podés, porque no das, ¿viste? Todavía no tienen la práctica los chicos, o no lo fuiste llevando. Bueno, dice, bueno, esa misma canción la agarrás y la tocas la línea con la guitarra o con el instrumento que quieras acompañar, el cuatro, el ukelele, lo que quieras. Y ya funciona la canción. Y después está la opción del arreglo de la voz y ya de la opción más coral, por así decirlo, ¿viste? Claro. Quiero decir, todo esto hablando de buscar lo práctico, ¿no? Buscar lo posible, como hemos hablado alguna vez con vos, ¿no? Lo que es posible, lo que se puede hacer. Y después, bueno, está siempre en el músico, en el docente, cambiar cosas, adaptar. Muchas de esas canciones me mandan arreglos que están adaptados porque justamente lo fueron adaptando para los grupos y está buenísimo. Si para eso es. Es decir, Claro. y eso es porque, bueno, el que lo hace con un criterio de facilitar o de que sea más, más posible todavía, bueno, ese arreglo, esa canción, por lo cual está fenómeno eso. O sea, siempre hay que estar dispuesto ahí como bueno, a ver cómo resolver las cosas, ¿no? Con el Bien. repertorio. Y O con bueno, justamente, ¿no? Hablando de esto, ¿no? ¿Cómo pensás, digamos, cómo haces el croquis, ¿no? ¿Cómo diagramás una obra para niños y niñas, ¿no? Para chicos pequeños. sí, primero situarse, o sea, situarse en el contexto. O sea, que es una canción que van a cantar niños y niñas. Eso no quiere decir que uno sepa qué es lo que va a hacer, pero sabés que lo van a cantar niños y niñas, ¿no? Que de alguna manera la temática, la poesía,
el ambiente, el universo tiene que estar ubicado en ese contexto. Y después dejarse llevar, ¿viste? Es decir, por ejemplo, bueno, en el ciclo ese de canciones, justamente, los ritmos distintos fueron por necesidad, porque hubo que hacer que tengan ritmos para que haya una variedad, ¿no? Entonces, bueno, decís, bueno, tengo que hacer una canción con un ritmo de carnavalito. Bueno, como hemos hablado alguna vez con vos, yo siempre la luna me dan dando vueltas por ahí, las estrellas, el cielo, bueno, no puedo evitarlo, siempre aparecen en las canciones de una u otra manera, ¿no? Entonces, es como que, bueno, lo principal es que vos sientas que digamos, el corazón o la columna del tema, que es la melodía, la poesía y la armonía, funcionen bien. O sea, eso es lo principal. Yo puedo hacer una primera estrofa y decís, esto está bueno, y eso te lleva, como hablábamos antes, te lleva una segunda estrofa, haces una segunda estrofa, es decir, lo tocas desde el principio, y decís, me parece que tendría que ya poner un estribillo acá. Entonces, bueno, armás un estribillo, o no, como Bailadita de la Noche, por ejemplo, tiene unas pequeñas variaciones en alguna parte nada más, justamente para darle movimiento. Pero es una decisión que uno toma como compositor, ¿no? Pero lo principal está, que es la letra, la melodía y la armonía. Entonces, si uno siente que ya eso funciona bien, que esa canción así tocada sin ningún tipo de arreglo, está equilibrada, cierra, eso es una sensación que uno tiene, ¿no? Por supuesto que está todo lo técnico, ¿no? Es decir, analizar, bueno, las tensiones, los picos melódicos, uno está por ahí en una melodía dando vueltas y dice, no, acá necesitaría que la melodía vaya un poco para arriba para equilibrarme un poco lo que viene sonando antes. Entonces, ahí hay una cuestión técnica, ya estás pensando ya con elementos de recursos de composición, pero lo principal lo tenés, ¿no? Que es el gesto primero, el verso, la melodía, lo que decís, lo que vos decís que decís, está bueno esto, ¿no? Decís, esto no funciona, ¿no? Lo dejas pasar 2 o 3 días y por ahí te aparece una solución, ¿viste? A veces te pasa, haces una canción, haces un fragmento y te quedas trabado, y lo dejas que pase un par de días, sí, que fluye, y después te aparece la solución, ¿viste? Entonces, lo primero es eso, que vos sientas que la melodía, la armonía, el tema está cerrado. A partir de ahí, y eso, cuando está cerrado y está, digamos, bien armado, bien equilibrado, te permite después abrirlo para otros lados, ¿viste? Sí. Si cuando la música, o sea, si eso se puede hacer porque esa música tiene algo que uno puede, ¿viste? Profundizar y navegar y armar distintas versiones. Si eso empieza a funcionar, creo que es una buena señal de que la composición está como bien encaminada, ¿no? O por lo menos está bien armada. Y Sí, bueno, aparte algo, después se piensa, o sea, después se piensa ya puntualmente para un coro. Ahí es distinto, ¿viste? Entonces decís, bueno, ojo, cuando compongo también, como sé que va a ser para voces de niños y niñas, también me fijo en el ámbito, ¿viste? Y si sé que va a ser para un coro, bueno, si me paso con un ámbito ya de octava y media, bueno, digo, no tengo problema porque me puedo poner las 2 voces, o sea, que uno eso lo vas viendo sobre la marcha, ¿viste? Entonces después viene la adaptación, muchas de estas canciones, a veces me acuerdo con el coro de niños de Berazategui, con el que trabajé con Edgardo mucho tiempo, que con él componíamos muchas canciones, porque en ese momento no teníamos, estoy hablando del año 87, 88, 89, 90, ¿viste? Y un poco más también, ¿no? Que bueno, todavía Edgardo sigue con el coro. Pero en ese momento componíamos muchas canciones y muchas de estas canciones por ahí tenían otra tonalidad, ¿viste? Estaban con otro arreglo, porque estaban adaptadas. Por ahí teníamos en ese grupo alguien que tocaba la flauta dulce, como nos ha pasado, otro chico que tocaba la guitarra, ¿viste? Entonces también buscábamos de incorporar que los chicos además toquen, ¿viste? Además de cantar, si podían, ¿no? Entonces también adaptábamos las canciones para el contexto. claro, Eso es sí, un sí hay poco... algo creo que muy rescatable en tu obra, ¿no? Porque la he conocido y hasta la he cantado de niña, te digo, ¡Oh, porque upa! la del sol y la luna
La Ah, aprendí cuando estaba en el coro de niños con Ricardo con Barrera, Ricardo, qué y grande. la amábamos, ¿no? Esa canción, pero bueno, algo creo que es muy rescatable en tu obra es justamente el tema de la tesitura, ¿no? De lo bien Mm, trabajada que está la tesitura. Digamos, no hay ninguna canción muy imposible, digamos, para un coro claro, claro, inicial, ¿no? Estoy claro. pensando en Voy a buscar al viento, ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 Eh, sí. está bien escrita en las notas que los niños tienen, ¿no? En sus registros, Tal cual. y no usas mucho el tema de los extremos, entonces Es que es no muy me gusta, llevadero. sí, eso no me gusta en general, incluso cuando hago cosas instrumentales, también, es como que los extremos siempre están forzados en un punto, hasta los instrumentos, ¿no? En un punto, ¿no? Por supuesto, también depende del contexto y con quién estás trabajando, ¿no? Por supuesto, ¿no? En cuanto al nivel con lo que te estás moviendo de instrumentistas o de chicos, ¿no? Y chicas. Pero sí, sí, eso lo tengo muy en cuenta. Que tenga sea un registro amable, cómodo, y que además el que lo canta, que disfrute, ¿viste? Porque si es una tortura, no sirve, ¿viste? Para nadie, es feo eso. Claro. Genial, genial. Bueno, y la última pregunta, justamente hablando un poco de todo esto, ¿no? Seguramente una pregunta se enlaza con la otra de alguna manera, es ¿qué elementos formativos, ¿no? crees que son valiosos en una composición musical para las infancias, ¿no? Digamos, desde los dos lugares, desde el lugar técnico del aprendizaje musical y desde el lado formativo también para la vida, ¿no? Esa es la Sí, pregunta. bueno, del lado de la vida, yo creo que lo más importante es que uno sienta o que tenga la esperanza de que esa canción va a servir para pasar un buen momento, digamos, para los chicos y para quien la escuche. Por la imagen que genera la letra, por la melodía, por la sonoridad del tema en general. Viste que a veces uno a una música, no sé, le mueve algo por dentro y por ahí capaz que está en un idioma que uno no conoce, o cuando uno era chico, por ahí la cantaba, pero no entendía qué bien que decía, pero algo le mueve adentro, algo genera y, y son cosas que no se olvidan después, ¿no? Que quedan como grabadas. Entonces me parece que eso es un norte. No sé cómo se resuelve. O sea, es como una intuición que uno tiene que ir yendo por acá, decir, bueno, eso más o menos puede estar, ¿no? O sea, el tipo de poesía, las imágenes que generan la poesía, la fonética de la poesía, la fonética de la poesía. Eso me acuerdo que lo dice Paul McCartney, lo dice Fito Páez, muchos grandes compositores que uno tiene, por supuesto, como referentes, hablan de la sonoridad de la palabra, ¿no? Que más allá del significado a veces, de que a veces una palabra funciona bien por la sonoridad en una frase, y no tanto por el significado. Y a veces el significado por ahí es mejor, pero la palabra es un poco dura por las sílabas que tiene, o por las sílabas en función del dibujo melódico. Por ejemplo, Paul McCartney habla de la palabra night, light, como esas palabras, cómo le gustan a él usarlas, por ejemplo, por la sonoridad que tienen, ¿no? Pues a mí me gusta la palabra luna. Me parece que es una palabra hermosa, que incluso Borges habla mucho de la sonoridad de la palabra luna en el castellano. Es una sonoridad dulce, ¿viste? Como la palabra azul, que, bueno, no sé, pues uno no sabe cómo es, pero tiene que intuir de que, bueno, deja algunas sensaciones en las imágenes, en la sonoridad, en la música que pasa por dentro de uno cuando lo canta o cuando lo toca. Y eso desde el punto de vista de lo abstracto, de lo sutil, ¿no? Eh, que ya te digo, no sé cómo es la fórmula, pero bueno, es como que ir intuyéndola, ¿viste? Y después desde el punto de vista técnico, bueno, eso sí es más concreto ya, ¿no? O sea, cuanto uno más conozca de armonía, de forma, de contrapunto, ¿cómo es? Bueno, justamente de forma de equilibrio, de ritmos, de patrones rítmicos, de desarrollos melódicos, de variaciones melódicas,
que son cuestiones por ahí mucho más técnicas. Bueno, todo eso sirve a la hora después de organizar la canción, a la hora de darle el formato para el cual uno está definitivamente armando esa pieza, ¿no? No es lo mismo armar una canción para un coro de niños, que muchas de estas canciones se cantan en coro de adultos, porque me han contado, ¿viste? Bueno, capaz si yo tuviese que hacer un arreglo para coro de adultos de una canción, lo haría distinto de estas canciones, porque ya lo pienso de otra manera. Entonces ahí uso otros recursos técnicos, sin dejar de atender todo lo otro, ¿no? Por supuesto, que sería otro universo. O quizás sea el mismo, no sé. Entonces, ahí está lo técnico, me parece que cuando uno más, con mis alumnos muchas veces hablamos de lo técnico y lo intuitivo, ¿no? Entonces, yo digo esto que me parece que está bueno, que me lo han dicho alguna vez también a mí, que bueno, hay que trabajar con la intuición y con el conocimiento, ¿no? Cuando la intuición no alcanza, hay que ir al conocimiento, y cuando el conocimiento no alcanza, hay que ir a la intuición. Y ahí, viste, decir, bueno, no lo arreglo por acá, lo arreglo por allá. No sé qué hice, pero funciona. Después, por ahí te das cuenta que hiciste y lo analizás técnicamente. Pero eso pasa mucho, ¿viste? Y creo que eso, bueno, cada uno va encontrando su manera, ¿viste? De trabajar, en este caso, bueno, de componer o de hacer adaptaciones, de armar un repertorio. Todo está vinculado, no es una cosa sola, ¿viste? Está todo vinculado, porque es todo un universo en que vos te estás moviendo y en el cual tu decisión está un poco en función de todo ese universo. Y ahí vos decidís qué tema haces, qué tema no haces, qué te falta, qué no te falta. Así no sé si te hice mucho lío, pero bueno, es un poco... No. Todo está vinculado, ¿viste? Todo está vinculado. Una cosa te lleva a la otra Claro. y después, como dice otro compositor, también me acuerdo cuando yo estudiaba, lo leí en un libro, hay que estudiar mucho, mucho y hacer música con lo que no se sabe, ¿no? Como esa cosa de sorprenderse. Dice, qué lindo que está esto. No sé qué hice, pero está bueno. O sea, te dejaste llevar, ¿viste? Te dejaste llevar, salió algo espontáneo, algo que no sabes de dónde vino. Y después, bueno, con el tiempo, después la mente lo organiza y ya le da la forma Claro, me más... haces acordar mucho al tema del juego, ¿no? Que tanto se usa en los coros de niños. Tal cual. El tema de jugar, y bueno, y a Exactamente. partir de ahí Y a partir de ahí salen, organizar después, bueno, claro, claro, exactamente. Sí, yo creo que eso no hay que perderlo nunca. Es como cuando uno improvisa en un instrumento, no dejarse llevar por una idea, después solo se organiza. Después se organiza una frase, se lleva a la otra frase se lleva a la otra, y vos equilibrás, acá tengo que equilibrar un poco porque me fui, o sea, necesito tal cuestión, tal otra. Bueno, todo así, todo está sí. vinculado, ¿viste? Y aparte, bueno, muy interesante, digamos, que en tu obra aparece el recurso del canon, aparece el recurso del quod-libet, de la segunda Claro, voz exacto. incipiente, ¿no? Sencilla. La verdad que eso creo que es muy valioso de toda tu obra, ¿no? Bueno, sí, gracias. Justamente, bueno, fueron arreglos pensados para que tengan esos elementos que, bueno, que musicalmente me parecía que funcionaban bien, pero además tenían esa, digamos, ese recurso, y un tema tiene un recurso, otro tiene otro recurso. Entonces, para el director de coros, por supuesto, también le sirve porque dice, bueno, con este tema puedo trabajar tal cuestión, con este tema puedo trabajar tal otra, acá este tema puedo trabajar mucho los unísonos. O sea, ahí está después la decisión del director de cómo utiliza el material. Y muchas cosas que también uno no prevé y que capaz que están ahí, y que el director, una vez un compañero me dice, mirá Ángel, podría cambiar, creo que iba a cambiar, no me acuerdo si era la música de una parte o le iba a agregar una estrofa más. Digo, sí, haz lo que quieras, no hay problema. Si al contrario, si a vos te dispara algo para enriquecerlo, para todavía ampliarlo, o para adaptarlo incluso o sea, más efectivamente para tu grupo, pero adelante, al contrario, es un honor, ¿viste? Que tu música pueda, digamos, servir para proyectarse, ¿no? Para proyectarlo, mejor dicho. Así que bueno. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, queridísimo Ángel Derman, la verdad Eh, que ha sido
un placer enorme, ¿sí? Es muy valioso todos los aportes que nos has brindado en esta entrevista, que hacen, ¿no? Al quehacer musical de la música coral, ¿no? Y que son pertinentes para el desarrollo de la música coral infantil y Claro. juvenil, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Así que bueno, y le agradecemos también mucho a Dicora, ¿sí? Por Ujú. este espacio para el intercambio y la generación bueno, de nuevas ideas, ¿no? Como hablamos con él. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Yo además quiero, bueno, agradecer aparte de, bueno, de tu gentileza por la invitación, a dos personas, bueno, que tuvieron mucho que ver con esto, que son Ricardo Barrera, justamente, que fue quien además me incitó a que las canciones las publique, y gracias a él las publiqué en cierta manera. Y bueno, y Edgardo Palota, que fue lo que lo conocí en el coro de Ricardo Barrera, y con el que hicimos muchas canciones juntos, y trabajamos mucho tiempo juntos en el coro de niños de Berazategui, y con el cual yo sigo trabajando de alguna manera todavía, en forma un poco más lejana, pero sigo colaborando y seguimos tocando juntos muchas veces y con otros conceptos. O sea que también a ellos dos le debo también toda bueno, esta obra y lo que pude hacer también, ¿no? Así que bueno, también agradecimiento a ellos. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias y bueno, a seguir componiendo más Sí, canciones y cómo hasta el no. próximo acorde. Hasta el próximo ¿Eh? acorde. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Saludos a todos. Muchas gracias.